Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes los que nos ven y nos escuchan. Estamos aquí en su programa Foro Jurídico UAQ, transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de las Campanas, donde está nuestra televisora TV UAC. Muchísimas gracias por su compañía, por su presencia de siempre, a todos los que nos siguen lunes con lunes. Con el gusto de siempre estamos aquí para ustedes ya en los últimos estirones y jalones dentro de la universidad. Ya viene el periodo vacacional. Estamos terminando esta semana ya el semestre, el viernes último día de clases, y después entramos a los exámenes de regularización. Entonces, bueno, esperamos que a los chicos les vaya muy bien en sus calificaciones y sus promedios de este fin de semestre 2025-2. Teléfonos en el estudio van a aparecer en pantalla y en su cintillo: el 442-344-1404, 442-186-8869. Son solamente mensajitos de texto. Manden mensajitos, con mucho gusto les contestamos. Si quieren saber algo, si quieren preguntar algo, si quieren algún tema en especial, con muchísimo gusto. Y también tenemos teléfonos a los que nos puede llamar y dejar un mensajito. De igual manera van a aparecer ahorita en el cintillo de su pantalla para que nos haga favor de hablarnos si es que quiere hacer alguna pregunta. Maestro Omar, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Margarita, muy buen día a nuestro auditorio. Pues ciertamente ya dispuesto para cerrar el semestre, para cerrar el año. Parece mentira, qué rápido ya ha ido el 2025. Un año pues bastante esquizofrénico, con muchas situaciones ahí para comentar, que seguramente ya estaremos haciendo el recuento en los últimos programas de este año y los primeros del 2026. Pero bueno, por lo pronto, pues aquí listos para abordar un tema de mucha actualidad y de mucho interés, por supuesto, para nuestro auditorio. Sobre todo porque viene la época de los aguinaldos, maestro, y ya estamos a días de que nos den el aguinaldo. Y bueno, tiene relación con este tema que vamos a ver. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto al maestro, que es amigo de todos nosotros, compañero de la Facultad de Derecho, el maestro Alberto Reyes. Maestro, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación. Él es laboralista de Hueso Colorado, así es que si necesitan a un abogado laboralista, ya saben a quién llamar. Y bueno, vamos a hablar de un tema que está calientito, acaba de salir del horno. Recientemente se eligieron jueces en materia laboral. Y bueno, ahorita el maestro nos explicaba cómo es la mecánica de esto. El que le sabe, mejor lo dejo en manos de él porque yo no lo voy a echar a perder. Entonces, maestro, mejor platícanos qué pasó con esta elección de nuevos jueces en materia laboral. Bien, sí, muchas gracias. Se designan 3 nuevos jueces en materia laboral en el estado de Querétaro. Era una petición que el gremio de los abogados laboralistas, de la Asociación de Abogados Laboralistas, venía planteando a las autoridades, a los diversos presidentes del Tribunal Superior de Justicia, desde que la reforma laboral provocó que se instituyera en Querétaro un tribunal en materia laboral dependiente del Poder Judicial, ya que antes las juntas de conciliación y arbitraje, bueno, son los que tenían la función jurisdiccional, aún la tienen hasta su extinción, pero dependen del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Ahora los jueces, los juzgados, dependen del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Existían 6 juntas de conciliación y arbitraje, una en San Juan del Río, 5 en Querétaro, que atendían medianamente, no en su totalidad, toda la demanda laboral de los trabajadores de los sindicatos en Querétaro. Y cuando viene la reforma, se instituyen únicamente 3 juzgados laborales, uno en San Juan del Río y 2 en Querétaro. Por supuesto que eso nos hace pensar que pues, no se iba a atender completamente la demanda, aunque al principio los juzgados estuvieron muy ligeros de trabajo porque iban entrando las primeras demandas. Claro. Que se venían dando. Actualmente los juzgados empezaron a tener ya mucho trabajo, con la consecuencia de que las audiencias se
empezaran a programar con mucho tiempo a partir de la parte escrita que tiene el proceso laboral. Y cuando empezamos a tener audiencias a una semana, a 2 semanas, actualmente las audiencias se van a mes y medio, 2 meses, hasta 3 meses, y eso significa que ya la carga de trabajo para los juzgados es importante, y pues se hace necesario, y era una petición de la Asociación de Laboralistas del gremio, que se nombraran nuevos jueces o se crearan nuevos juzgados. La verdad, la petición del gremio era que se nombraran más jueces para que se pudiera atender toda la demanda laboral que hay de juicios, que hay que decirlo, los juicios, la judicialización de los asuntos laborales viene porque no se pasa, más bien se pasa el filtro del Centro Estatal de Conciliación el cual recibe como una etapa prejudicial. Todas las personas que pretendan iniciar una demanda laboral requieren ir al Centro de Conciliación Laboral a presentar su solicitud de conciliación. La conciliación es, el ejercicio de conciliación es obligatorio, conciliar no. Este ejercicio de conciliación ha permitido que el centro filtre el 80% de los asuntos y el 20% son los que se judicializan. Pero aún ese número 20, ese porcentual del 20, pues es un número importante. Sí, no. Un número importante. Entonces, ya los 2 juzgados laborales de Querétaro estaban pues empezando a ser rebasados en su capacidad, y nosotros como gremio de laboralistas celebramos que el Poder Judicial del Estado haya atendido la necesidad y nombrara a 3 nuevos jueces que con esto se busca que la carga de trabajo se redistribuya y haya una mayor celeridad en los procedimientos. Cabe decir que en el proyecto de reforma se establecía que los juicios laborales debían de durar por un máximo 120 días, es decir, 4 meses. En un principio se lograba, actualmente es imposible que un juicio termine en 4 meses. Claro. Maestro, creo que es importante también para nuestro auditorio. ¿El nombramiento de estos jueces implica también la apertura de nuevos juzgados? No. ¿O se va a trabajar de otra manera? Es una nueva forma de trabajar. No es exclusiva de Querétaro. Ya en otros estados de la República se ha adoptado este modelo, que es el de un tribunal laboral, conformado con un cierto número de jueces. En este caso serían 6 jueces del tribunal laboral. Entendemos que uno queda en San Juan del Río y los otros 5 se quedan en la ciudad de Querétaro, y es un solo tribunal con 5 jueces. Se cambia el modelo de juez juzgado, de un juez titular de un juzgado, con una estructura de personal determinada, suficiente, necesaria. Segundo juzgado, segundo juez, tercer juzgado, tercer juez. Se cambia ese modelo para establecer un tribunal en el cual los 5 jueces interactúan con una misma estructura de personal, de recursos. Sí. En lugar de tener un juzgado con 2 archivistas, se tendría ahora un tribunal con un archivo general del tribunal y con 2 o 3 archivistas. Entonces se eficientan recursos al cambiar este modelo. Otra ventaja que observamos en este nuevo modelo es que el juez, como está el modelo actual en juzgados civiles, familiares, penales, el juez tiene funciones jurisdiccionales, que es su función principal, que es resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento. También tiene una función administrativa de la organización del juzgado. A pesar de que hay autoridades administrativas dentro del Poder Judicial, al interior del juzgado el juez tiene esa facultad, esa responsabilidad administrativa. Cuando se forma un tribunal, normalmente un solo elemento, un solo juez de ese tribunal, o como los tribunales colegiados que son magistrados, un solo juzgador adquiere la facultad administrativa,
y el resto de los jueces se dedican a su función principal, que es resolver los asuntos jurisdiccionales. Entonces sí cambia el modelo. Esto les permite no distraerse y emplear más tiempo en lo que tienen que hacer, ¿no? Que es en la función jurisdiccional. Sí, porque también los jueces a veces tienen que estarse preocupando hasta por recursos de papelería, energía eléctrica y situaciones así. Claro. Que en el caso de que es un tribunal, el juez se dedica únicamente a su función principal, que es impartir justicia. Maestro, mencionabas un límite de días que se establecía para que termine el asunto. ¿Cuántos días comentaste? 4 meses, 120 días era el 4 número. meses. ¿Y en promedio cuánto tiempo se está llevando un asunto? Actualmente, un asunto para llegar a sentencia en juzgado laboral estatal, estamos entre 8 meses y 1 año para la resolución, por diversas causas. También no es solamente la causa del juzgado, ¿no? Claro. Hay retrasos, pues, por alguna imposibilidad de notificación, por algún requerimiento que se hacen a las partes para que cumplan. También eso retrasa un poquito, pero sí estamos más o menos entre 8 meses y 1 año. Y en el caso de los asuntos que se quedan en conciliación, ¿cuánto tiempo es el que en promedio? Sé que habrá casos excepcionales que no cumplan con esa norma estadística, pero ¿esos casos en cuánto tiempo se resuelven? Los que están en conciliación. Sí. Ok, en conciliación sí hay un límite de 45 días naturales. 45 días naturales a partir de la solicitud de conciliación que hace el trabajador y hasta el último acto que realiza el centro de conciliación, deben de pasar máximo 45 días. También aquí sucede la imposibilidad de notificación, algunas situaciones que puedan retrasar el procedimiento, pero sí el límite es solo 45 días. Entonces, si una persona tiene un problema en su trabajo, es despedido, por ejemplo, tiene 2 meses para demandar, acude al centro de conciliación. El tiempo que pasa desde que es el evento del despido y hasta la solicitud cuenta para efecto de presentar la demanda. Pasan 45 días y luego a partir de ahí se complementa el plazo de 60 días que la ley establece para demandar. Hasta que presenta su demanda el trabajador, ahí es donde empezaría el plazo del juzgado para resolver el asunto. Pero ya el trabajador tiene un cierto tiempo, desde que fue despedido hasta probablemente ver una solución de su conflicto. Claro, el centro de conciliación hace una labor importante porque contiene el 80% de las solicitudes de conciliación que no pasan a ser judicializadas. Claro. Maestro, en el caso de los asuntos que llegan ya al juzgado laboral, ¿en algún momento pudiéramos otra vez regresar a la conciliación? Es decir, la parte patronal y el trabajador, ya estamos en el procedimiento, ¿pueden arreglarse? Buena pregunta. No extrajudicial, pero no dentro del juicio. Es una situación que es un poquito desconocida por otros gremios de abogados. Nosotros, los laboralistas, sabemos que desde la ley del 70, de la Ley Federal del Trabajo, la conciliación es permanente. Es previo al inicio del juicio, en el inicio del juicio, inclusive posterior al juicio puede haber conciliación. En este nuevo modelo existe una obligatoriedad de la conciliación previa. Esta es la parte previa. Ya en el juicio, los jueces provocan la conciliación. De hecho, se nombra a un funcionario interno del juzgado que hace la actividad de la conciliación. Los mismos jueces, al inicio de las audiencias, proponen un ejercicio de conciliación, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio. Los jueces proponen el ejercicio de conciliación. Eso sí, ya cuando, todavía la ley lo establece. Al término del juicio, ya cuando está la sentencia, las partes pueden convenir, pero solamente la modalidad en que van a cumplir la sentencia. Ahí pues todavía hay
cierta conciliación. Ya no una conciliación como sería una conciliación previa en la cual todavía hay una incertidumbre sobre el resultado del juicio. Cuando ya hay una conciliación posterior al juicio, ya hay una certeza de lo que se resolvió, claro, aun cuando todavía pueda faltar el amparo directo que se pudiera promover y que pudiera modificar el resultado de la sentencia. Aún en ese momento hay un ejercicio de conciliación. Entonces, respondiendo a la pregunta, en materia laboral la conciliación es permanente. En cualquier momento del procedimiento puede haber la conciliación y los jueces provocan la conciliación precisamente para evitar llegar a la judicialización y con las consecuencias que traiga, ¿no? A un trabajador, una consecuencia es que pueda perder su juicio y no le toque cantidad alguna de indemnización o pierda su trabajo. Y en el caso de los patrones, pues que la sentencia los condene a una cantidad no considerada, extraordinaria, que tengan que pagar como resultado de la sentencia. Y en algunos casos, pues cuando son empleadores, pequeños empleadores, talleres mecánicos, pequeñas tiendas, negocios que apenas van emprendiendo y que llevan un asunto laboral que pueden llegar a perder, pues inclusive pueden perder su patrimonio. Vemos ahí en los tableros de avisos de los juzgados, pues que están rematando camionetas, que están rematando computadoras, que están rematando, no sé, cajas de artículos, porque son bienes que fueron embargados así notoriamente a un pequeño empresario. Claro. A un gran empresario pues le embargan máquinas, troqueladoras. Claro. Pues, si están rematando sillas, mesas, artículos pequeños, pues normalmente es porque embargaron a un pequeño empresario y que, insisto, con una sentencia, este emprendedor, pues se acabó el emprendimiento con un juicio laboral. Sí, claro, por supuesto. Oye, maestro, y en la situación laboral, cuando hay, por ejemplo, vamos a hablar de un despido injustificado. Injustificado por la parte, obviamente, patronal y los trabajadores. Es que me despidieron injustificadamente. Hay una serie de cuestiones que le tendrían que pagar al trabajador por un despido injustificado, que eso lo dice la ley del trabajo, ¿no? Y ustedes saben, a mí por eso el derecho laboral no me gusta, porque nunca sé cuáles son los rubros que se tienen que hacer y cómo se hacen las cuentas. Y como no sé hacer cuentas, no me gusta el derecho laboral. Entonces se me hace muy complicado, ¿no? Y me lo han explicado 1000 veces en cuanto a los rubros que tiene que dar la parte patronal. Pero si esos rubros ya los considera la legislación, maestro, entonces, ¿qué es lo que va a regular el juez? O sea, nada más se van a meter al pleito de si sí fue despedido injustificadamente o no. Y no se toca la parte de, a ver, te toca derecho prima de antigüedad o no sé, todos los rubros que le toque. El juez va a regular nada más si sí tiene razón el trabajador en que fue un despido justificado y que el patrón se defienda que no fue un despido injustificado. Sí, bueno, esta pregunta tiene varios espacios. Efectivamente, la acción principal es la del despido. La acción principal derivada del despido son dos acciones, que es la indemnización o la reinstalación, dependiendo lo que el trabajador pretenda. Quiere regresar a trabajar, demanda reinstalación. Quiere que se le pague, demanda indemnización. Adicionalmente, el trabajador tiene derechos adquiridos por haber trabajado, que son las prestaciones a las que le llamamos que integran el finiquito. O en algunos lugares les llaman las proporcionales, que son las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Lo que queda en juego es la prima de antigüedad, dependiendo el tiempo que tuviera el trabajador laborando para la empresa. Esas prestaciones ya devengadas, pues se tienen que pagar. Hay algunas otras prestaciones que los trabajadores demandan adicionales al despido. Por supuesto que la principal es si hubo o no hubo despido. Claro. ¿Qué otras prestaciones pueden demandar los trabajadores? Pues tiempo extra, bonos adicionales, algunos descuentos que les hubieran hecho indebidamente el patrón. Y ahora actualmente algunos abogados están
innovando en demandar inclusive daño moral. Todavía no hay una resolución definitiva al respecto, pero ya se está, algunos abogados ya están pues reclamando otras prestaciones, no estrictamente del derecho laboral, sino que pueden ser como del derecho civil, como sería la responsabilidad civil, el daño moral, que también el juez tendría pues que decidir si analiza la situación, por ejemplo, por acoso, por discriminación, pudieran los jueces determinar si es una situación que es de su conocimiento y de su competencia, y resolver al respecto cuestiones, por ejemplo, de inscripción retroactiva al Seguro Social. También el juez tiene esa capacidad de resolver, que es un tema propio de la Seguridad Social, que en otro momento los jueces simplemente decían, respecto a tal reclamo de Seguro Social, se dejan a salvo los derechos del demandante para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Y con eso no decía nada, simplemente pues, no resolvían el asunto. Actualmente los jueces deben determinar si tienen competencia para resolver del tema en particular y cómo lo van a resolver, o si consideran que no es de su competencia, entonces remitir el asunto en esa particularidad, remitirlo al juzgado que consideren que es competente. Entonces sí, al juez ya se le da una mayor capacidad, una mayor competencia. Sí, justo yo iba a comentar algo al respecto, maestro, porque hay algunos empleos que por sus características representan riesgos mayores, e incluso accidentes de trabajo o situaciones que no son deseables pero que ocurren y que vienen acompañados de un daño físico en algunas ocasiones, pero también de un daño en la esfera de la salud mental. Eso también está incluido en estas formas de reparación. Y sí, pienso también en la NOM 035, ¿no? Efectivamente. Que ahora ha cobrado mucha relevancia. Sí, sí, totalmente. Afortunadamente, ahora en el 2023, una deuda, vamos a llamarle, de los legisladores era insertar la nueva tabla de enfermedades profesionales en la ley. En 2012 se eliminó la tabla en la reforma laboral 2012 y se estableció que los legisladores, o que se insertaría una nueva tabla de enfermedades profesionales, que no se hizo en 2012 hasta 2023. Nos tardamos un poquito, pero ya está, y qué bueno que ya está la tabla, con un número mayor de enfermedades profesionales que el juez tiene obligación de analizar si fue una causa de un riesgo de trabajo y consecuentemente determinar el grado de incapacidad y la consecuencia que corresponde. Dependiendo de la ley del Seguro Social, cabe una indemnización por el riesgo sufrido o cabe una pensión conforme a las reglas del Seguro Social, siempre y cuando el patrón haya inscrito al trabajador al régimen obligatorio del Seguro Social. Si no es así, entonces toda la responsabilidad cae en la parte patronal. Sí. Que hay una reforma reciente ahorita, ¿verdad?, con lo del seguro, que tiene que ver con los trabajadores jubilados. ¿Alguna cuestión así acaba de salir? Particular del Seguro Social, sí. Híjole, ese es también otro tema. Ese es un tema bien importante, ¿no? Sí. Que ojalá podamos abordar en otro momento, porque sí está calientita la reforma y habría que ver qué interpretación le damos y cómo se va a aplicar, ¿no? Que tiene que ver con el Seguro Social. Pero esto que nos platica el maestro Alberto, bueno, pues es súper mega interesante, sobre todo porque muchas veces los trabajadores acuden a los tribunales y no saben qué va a pasar, no saben qué van a hacer. Obviamente tendrían que acercarse a un buen abogado laboralista, llegan también a la parte de la conciliación y muchas veces el trabajador ya va con la idea de que no quiere conciliar, que lo que quiere es todo lo que le corresponde, ¿no? De acuerdo a lo que le toca, que también ahí hay una defensoría del trabajador, tengo entendido, en el centro de conciliación. Sí. Entonces, en esa parte, pues al trabajador le van a decir cuáles son sus derechos, a qué tiene derecho, ¿no? Y les harían por ahí su cuenta de cuánto le tocaría
digo, si fuese un caso de despido justificado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues así, aquí pedirles a las personas que tengan alguna problemática es que se acerquen, les digo, a un buen abogado laboralista o que se acerquen al centro de conciliación, porque, bueno, sí es importante que ya a lo mejor cuando se acerquen vayan ya con una idea muy clara de exactamente qué es lo que van a pedir, ¿no? O qué es lo que les corresponde en base al tiempo que estuvieron también laborando, ¿no? Porque eso es bien importante. Sí, bueno, aquí dos cosas que siempre digo cuando tengo la oportunidad de que me pregunten. En 20 segundos, maestro, porque ya rápido. Si van a contratar un abogado para un asunto laboral, contraten un abogado laboralista. Sí, claro. Si van a contratar un abogado para un asunto civil, contraten un especialista. Sí. Y verifiquen, eso no se dice, lo escuché hace poquito, pero pídanle al abogado que les muestre su credencial, es decir, su cédula profesional y si pertenece o no al gremio, porque luego a veces hay abogados que no. Bueno, pues ya el tiempo siempre, como siempre, se nos va, pero vamos a invitar al maestro para que nos acompañe el próximo lunes. Así es que por hoy le damos las gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Gracias, Margarita. Gracias, Alberto. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Hasta la próxima. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.